piensa en un coche americano, un coche que te sirviese para hacer una peli de los años 50, 60, un coche para ver una pista de dragsters, un coche para llevar un autocine a un diner. ¿Qué coche se te está ocurriendo? Has pensado en este y lo sé. Lo sé porque es fácil saberlo. No hay un clásico americano más arquetípico que el 35 de Chevrolet. Hasta el lado del charco un carajal importante con los coches americanos. Si os digo un Ford del 52 o un Chevrolet del 58, realmente no sabéis ni de qué coche os estoy hablando, ¿verdad? La realidad es que esos coches son auténticos mitos en Estados Unidos, coches que cambiaron la manera de entender la automoción. Y Chevrolet en concreto, con este 35, que son los 3 años del Chevrolet del 55, 56 y 57, cambió para siempre. Es un coche que sirvió a Chevrolet, a General Motors, para adelantar por fin a Ford después de haber ido unos años por detrás. Un coche que consiguió vender 1.700.000 unidades en su primer año completo y luego bajó a un ritmo de 1,5 millones de coches al año, del mismo modelo. Haceros a la idea, es una auténtica salvajada. Además tenemos un invitado especial que ya salió hace algunas semanas en Power Art, porque para grabar un coche de estos hay que poner música de rock, digo yo. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Fito? ¿Cuánto tiempo? ¿Me dejas poner música? Yo creo que sí. A ver. No sé yo si me va a gustar, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué cinturón te vas a poner? Lo tengo. Si te preguntan, no les hables de mí. Sabes que soy solo un ave de paso. Yo soy Guille García Alfonsín. Este, ya le conocéis, es Fito Cabrales, de Fito y Fitipaldis. La llamada de la carrera. Y este es el usado sí pero interesante de este precioso Chevrolet Bel Air de 1956. Ya no la de cualquiera. Iré a buscarte si consigo volver. Y efectivamente, una temporada más, Power Art viene con la energía de Total Energies. No te preocupes, nada va a ocurrir. No te preocupes, no es necesario. Y el apoyo de Wallapop en este estreno de nuestra 16ª temporada. Digo extraño. No, tan triste como afortunado. Para empezar esta historia tenemos que hablar y comprender cómo era el mercado americano cuando se lanza este coche al mercado. El mercado americano venía de la Segunda Guerra Mundial. Había un montón de gente con ganas de comprar cosas, que venía de haberlo pasado muy mal y lo que quería era divertirse, ser felices, vivir la vida. Y en ese momento, claro, vuelven todos de la Segunda Guerra Mundial y vienen con ganas de tener 1.100 hijos al día, literalmente. En Estados Unidos nacían 1.100 niños al día en aquella década, es una auténtica barbaridad. Y todos esos chavales que estaban siendo papás y los que eran un poquito más jóvenes, los primeros adolescentes que habían vivido la guerra o los que habían nacido justo cuando era la Segunda Guerra Mundial, también querían ser distintos a sus padres. No querían conducir el coche de su padre. ¿Quién quiere conducir el coche de su padre? Nadie, ¿no? Entonces querían su propio coche, su propia identificación y sentirse libres. Estados Unidos es un país enorme y esa libertad la entienden conduciendo. Entonces ellos querían tener un coche con el que descubrir el mundo, hacer serendipia, perderse por una carretera, encontrar otra carretera que no sabe ni a dónde va, pasarlo bien con la novia, encontrar también un espacio para estar solos, escondidos, viéndose una peli, o fabricando los 1.100 niños al día, que había que fabricarlos en algún sitio. Los coches eran un buen sitio donde fabricar niños en aquella década. Eran grandes, ¿eh?
El problema es que estos estadounidenses que tenían pasta, estos chavales jóvenes, estos teenagers, que era lo que se estaba poniendo de moda en aquel momento esa palabra, no tenían coches que comprar. Querían todo eso, querían irse a buscar la vida con el coche, tener su propio espacio, tener una cosa distinta a su padre, pero los fabricantes no se los hacían. Ni General Motors tenía, ni Ford tenía, ni Chrysler tenía coches porque habían estado fabricando armas, habían estado fabricando tanques, aviones de combate, bombarderos. Así que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se ponen a fabricar lo que habían estado fabricando antes, en los años 40, en los años 30, porque no ha habido tiempo ni dinero para diseñar un coche nuevo. Que alguien tenía que ponerse a hacer un coche nuevo. Extraño. No, 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 tan triste como afortunado. Pues mira que apuntar una cosa relevante. Los estadounidenses estaban acostumbrados al coche del año. Cada año hacían un coche nuevo. Lo hablábamos cuando grabamos el videocast, esa historia de que había que cambiar de coche como se cambiaba de ropa. Sí, lo recuerdo. Pues eso lo había inventado General Motors en los años 20, 30. La idea esa del modelo del 49, el modelo del 50, el modelo del 51. Y por eso los estadounidenses luego hablan del Ford del 40, del Ford del 42, del Ford del 44, porque en lugar de tener un Ford Mustang, un Ford Focus, un Ford Fiesta, Ford tenía un único modelo. Un único modelo de ese año. Luego podías comprarlo coupé, lo podías comprar sedán, lo podías comprar familiar, lo podías comprar más grande, más pequeño, pero era un único modelo, solo había un estilo de carrocería. Podías combinarlo con otros motores, pero Ford no se rompía la cabeza. Y cuando se acababa el año, cuando llegaba... No, realmente no es cuando se acababa el año, cuando llegaba el mes de agosto, el mes de septiembre, presentaban el coche del año que viene. Y podías irte al concesionario a pedirlo y a partir de noviembre, algo así, te lo entregaban. Iban muy rápido cambiando de modelo, pero claro, en aquel momento, justo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían eran modelos del año con el chasis del año 40, del año 30. Así que tú querías un coche nuevo, espacial, maravilloso, pero te vendían una mona vestida de seda. El de tu padre. Efectivamente, y no molaba. Y ese era un problema que solo Ford fue capaz de solventar. Y solventándolo, jodió a todo el resto de fabricantes. Cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento. La jugada de Ford viene dada de que el señor Henry Ford I, el que había montado la compañía, decide jubilarse justo después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, yo ya no quiero dedicarme a esto de hacer coches más. Y coloca a su hijo, esto del enchufismo funcionaba, como jefe. Y él llega allí y dice, voy a hacer algo importante. La voy a liar, dice, la voy a liar. Efectivamente, no voy a ser el hijo de papá, porque si no todos los empleados de aquí van a decir, está aquí porque es el hijo. Dice, voy a hacer algo distinto. Así que decide gastar un pastizal para hacer el nuevo Ford del 49. Un coche que va a ser distinto, que va a ser más moderno, el coche que todos los adolescentes querían, el coche que todos los jóvenes querían, mientras a todos los fabricantes les pillan con el pie cambiado. Están todos haciendo sus historias y dice Ford, no, yo voy a hacer algo distinto, voy a hacer el Ford del 49. Voy a mirar que sea del 49, no se me haya ido la olla. Sí, es el Ford del 49, lo he dicho bien. Sería muy heavy, ¿vale? Sería guay. Sería una puta mierda. 37. El Ford del 49 era raro porque hasta entonces todos los coches tenían aletas, músculos, formas así un poco más atómicas, y Ford decide que va a hacer el coche más plano. Se diseña con el estilo pontón. En Europa le llamamos estilo pontón a eso de tener las aletas y el capó todo integrado, que el lateral sea todo plano más o menos, que sea una superficie lisa. Y ese Ford del 49 abraza ese concepto, estrena chasis, estrena motor y le revienta en la cara a General Motors y a Chrysler porque Ford saca ese coche, se queda todo el mercado y los otros se quedan a verlas venir. Y como hacer un coche nuevo te lleva 3 años, en ese momento, por más que ellos quieran reaccionar y ser rápidos y decir, bueno, pues voy a contestarle con otro producto, les va a costar 3 años pillarles el tranquillo, pillarles el tino, pillarles el tiempo. Para 1952, Harold Reed Curtis, o Harlow, que era su nombre, no Harold, porque lo he dicho mal, pero da igual. La cosa es que este hombre está cansado de ver cómo Ford le come el mercado a su marca. Su marca es Chevrolet. Y dice, tengo que hacer algo, no podemos seguir así. Así que coloca a Ed Cole, que era ingeniero que estaba haciendo en aquel momento tanques y había estado haciendo motores V8 para Cadillac. Dice, Ed, vente para aquí. Oye, tenemos que hacer algo. Hay que arreglar esta mierda porque Ford nos está comiendo la tostada y no sabemos qué hacer. Entonces Ed dice, hagamos un coche mejor. Gastemos un dineral, contratemos mucha gente y nos comemos a Ford. Y Harlow, la verdad es que tendría que haber decidido esto antes, yo creo, pero bueno, decide que el 52 es su año y que para el 55 va a crear un coche completamente distinto a lo que ya habían estado haciendo hasta ese momento. Y le dice a Ed, gástate lo que quieras, contrata a la gente que quieras, a mí me da igual,
pero ven aquí y destruye a Ford. Lo que queremos es ganar. Ahí Tenía una misión. Una misión tenía para ganar. Tenía en ese momento Chevrolet 850 empleados dedicados a ingeniería, a hacer coches. Entonces Ed dice, pues vamos a arreglar esta historia, voy a contratar hasta llegar a 3.500. Coge a toda la gente de General Motors que va encontrando de otras marcas y le dice, vente conmigo a Chevrolet y vamos a hacer un supercoche. Y va ahí juntando gente hasta que amasa un equipo tremendo, enorme. 3.500 personas es impensable hoy en día para hacer un coche, es una barbaridad, es un factor de 3. Pero en aquel momento no había ordenadores, había que dibujar los coches a mano, era una cosa bastante complicada. Se gasta 300 millones de dólares de 1952, que son, traídos con la inflación, 3.350 millones de euros en hacer el coche. El modelo, solo el modelo. Correcto. El triple de lo que costaría hacer hoy un coche. Hoy por 1.000 millones haces un coche entero. Hablamos aquí con 1.000 millones como Fito, tío. Sí. Tienes 1.000 millones, me prestas. Vale. No, parece poco, pero... Para un sueño. Es mucha pasta, pero 3.350 en aquella época era una auténtica barbaridad. Pero eso ya nos dice que General Motors tenía claro que tenía que gastarse un pastizal si quería ganar a Ford. Ya. Era eso o quebrar, porque te gastas esa pasta. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. Para poner la parte estética eligen a unos diseñadores, pero para poner la parte dinámica cogen a Maurice Oli. ¿Te suena de algo? No. No te suena de nada. No. Pero es una persona muy importante porque es el padre de la dinámica vehicular, el padre de que enseña todo lo que yo ahora enseño a los alumnos en la universidad. Sí, Este tío lo inventó. Hasta entonces no existía la dinámica vehicular, no había matemáticas asociadas a los coches. Y este señor ya era un señor muy mayor para entonces, era un auténtico anciano. Pero tenía mucho expertise, tenía mucho conocimiento de estas aventuras, así que le dicen, oye, mira, Maurice, hazme el último diseño de chasis antes de jubilarte, a ver qué se te ocurre. Y hace la suspensión de doble triángulo delantera, crea un chasis específico y raro para el coche, crea su obra cumbre, podríamos decir, justo también para ayudar a que el coche funcione comercialmente y sea una respuesta a eso que tenía Ford en ese momento. Ford tenía que diseñar una carrocería para vestir la ingeniería esta que le estaba haciendo Maurice Oli, toda esa suspensión maravillosa, y se va a donde Harley Earl, que es el jefe de diseño de General Motors. General Motors, que era la única compañía de automoción que tenía un centro de diseño, la primera que tuvo un centro de diseño al uso, la primera que creó un proceso científico, podríamos decir, para crear coches, la primera que hizo modelos a escala 1 a 1 en arcilla. Nadie había hecho eso. Lo inventó Harley Earl y dijo, voy a hacer maquetas 1 a 1 para enseñárselos a los jefes y que opinen a ver si el coche va a funcionar o no, para hacer clinics con clientes potenciales. ¿Te gusta este coche? ¿No te gusta? Todo ese proceso se lo inventó él y le fue bien, la verdad, porque viendo cómo acababan los coches funcionando en el mercado, era un proceso muy suyo. Tampoco dejaba que nadie opinase. Él decía que todos los coches eran suyos, aunque en realidad lo diseñaban gente de su equipo, pero él decía que todo era suyo. Y si alguien decía que algo no iba a funcionar, no, tú no tienes ni idea. El diseñador soy yo, a mí me pagan por diseñar los coches, tú te callas. Y lo vendes y luego ya si no se vende ya... La culpa será de otro. Correcto, será porque lo hizo no sé quién y no sabía. Ahora hablamos de eso con la calandra. Pero vamos a empezar hablando del lateral. Os lo contaba antes había coches con aletas separadas del cuerpo de la carrocería, aquí se pasa a ese diseño pontón de lateral plano, donde todo es una línea continua, una superficie continua desde adelante hasta atrás. Si miras todo el lateral del coche es prácticamente plano, una única curva. Se nota total. Desde adelante hasta atrás. Todo nace de esta pestaña sobre el faro delantero, faros ya sellados. Los faros para los diseños de los coches tenían que ser iguales en todos los modelos, porque por la ley de Estados Unidos alguien pensó que era una buena idea que tú fueses a una gasolinera y pudieses cambiar el faro entero en vez de la bombilla. Sí. Dices, se te ha fundido la bombilla. Pues todos los faros tienen que ser iguales para que no haya problemas para encontrar bombillas. Era una manera de buscar seguridad y eso le fastidiaba a los diseñadores porque no podían hacer faros raros. Así que ponían estos faros y lo que buscaban los diseñadores era abrazarlos de alguna manera que quedasen más guays. Así que crearon esta especie de ceja para cabrear al coche, una mirada decidida, cabreada, y creaba todo lo que era la aleta delantera. ¿Qué ocurría? Que el coche pesaba mucho en lo visual si estirabas toda esa aleta desde delante hasta atrás. Así que para meter un poco de línea dinámica, lo que hicieron fue curvar esto, crear una curva hasta ahí que caía a media puerta trasera y luego crear la cadera, como una línea de una señorita, con una buena trasera. Pues era ese juego, buscar aquí el músculo que creaba una especie de aleta que todavía no eran los aletones que veríamos luego en los años casi 60, 57, con las aletas locas estas de los Cadillac. Aquí todavía no se veía eso, daba paso a un piloto trasero. Este no es el original, pero el piloto original era también muy trabajado en 3 dimensiones, con un acabado que le llamaban manicura francesa, porque era el faro rojo con una pequeña línea blanca al final que esconde aquí la tapa
de la gasolina. Voy a jugármela a abrirla, ¿sí? Ahí se reposta, ¿eh? Qué bueno. Está escondido. Ostras, cómo huele a gasolina el cacharro. Todo este lateral tenía este trabajo luego agregado de cromo para quitar un poco de peso visual. Si nos volvemos a la delantera, tenemos una calandra que es horizontal completamente y que va de lado a lado del coche. Toda esta calandra surge a partir del 56 por una cosa. En el 55, cuando diseña el coche, el jefe de diseño no tiene nada que hacer, va por la calle, ve un Ferrari. ¡Hostia! Dice, hostia, un Ferrari, cómo mola. Y dice, voy a copiar la calandra porque me mola. Entonces va a sus esbirros y les dice, quiero la calandra del Ferrari del 55 en mi próximo El próximo proyecto. Chevrolet del 55. ¿Por qué no? Y se la meten. Le meten una calandra que es estrechita, con mucha malla y tal. Y al jefe de General Motors no le gusta. Esto no va a funcionar. Pero, yo soy el diseñador, aquí nadie manda más que yo. Sacan el coche al mercado, el primer mes no terminan de cerrarse ventas, primer mes, 2 meses, y el CEO dice, esta es la mía. La culpa es de la calandra. La culpa es del Ferrari. Pero a ver, ¿qué va a ser la culpa de la calandra? Hay que rediseñar la calandra. Mandan a rediseñar, rediseñan la calandra, crean esta calandra totalmente horizontal cromada, más ancha, y a los 2 meses el coche empieza a funcionar comercialmente antes de que le cambie la calandra. Entonces, para cuando se dan cuenta de que la calandra sí funcionaba, ya habían rediseñado la calandra. No era el problema de la calandra. La calandra no era el problema, efectivamente, pero para el 56 ya no queda otra que sacar esa calandra que habían rediseñado, ya que habían gastado el dinero. Por eso tiene este calandrón, remata la delantera con un asesinador de peatones integrado, superior, y 2 pontones ahí para el pedazo de cacho de paragolpes cromado delantero. Tiene esto más chapo prácticamente que un 600, solo él. Un capó que es plano, podemos decir, no tan bulboso ni tan chepudo como los capós que había en modelos previos de la propia Chevrolet. Y luego tenemos cosas como el parabrisas delantero panorámico, los pilares totalmente verticales, para que veas esa escena de la carretera americana. Sí, se nota un montón, ¿eh? Vas disfrutando de las vistas tranquilamente y es como ver de cine, una peli de cine que no te ocultan los pilares. Eso mismo se replica en la parte de atrás, donde tampoco hay pilares. Esta es una carrocería además bastante peculiar porque es un hardtop, un sport sedán, donde se cierran los pilares B, que directamente no existen, a pesar de que son 4 puertas. Esta historia de los rollo Mercedes CLA, los cupés de 4 puertas, que parece que es un invento nuestro, Estaba pues, ya. estaba aquí en el 55-56, ya existía este formato sport sedán que le metía un poquito más de deportividad a tu sedán para ir con tu familia completa. Y luego hay un detalle, que es que se jugaba con bicolor, que aquí no lo vemos porque el dueño se ha cansado de que fuese bicolor, Sí. pero estos coches en el acabado Bel Air, que era el tope de gama, se vendían con un color y esto iba en color de contraste. En este coche iría blanco a esta zona, que luego también remarcaba toda la trasera. Y esto nos lleva a una historia que nos vas a contar tú. Iría en blanco. Iría en blanco y el resto del coche en rojo. Y mira, iría más o menos... Oh my God, una ¡Oh, guitarra. my God! Tú vas con una guitarra siempre por la vida. Sí, siempre. Cuando estoy siempre contigo, sí. Todo lo que has contado, tú sabes que tiene un paralelismo, las guitarras, los muscle car, y las guitarras, los fabricantes, en este caso Leo Fender, se fijaban mucho en las estéticas de los coches, porque los coches triunfaron antes que las guitarras. Y entonces la Strato, por ejemplo, este golpeador blanco que no existía, a ningún luthier de guitarra se le ocurría poner plástico en una obra de arte como una Les Paul, por ejemplo, pues Leo Fender se inspiró en este coche, Y cuando dijo, tenía la aleta blanca. La zona blanca, correcto. Hay millones de cosas que están inspirados en los coches, los colores eran los mismos. Los colores, cuando dices que eran los mismos barnices, no solo el mismo, Exacto. el mismo tono, ni la misma pintura. No copiaban el tono, sino que decían, ¿qué fábrica fabrica esto? Venga, porque venir para aquí, y decían que secaban muy bien, que les iba muy bien, y a la vez que los coches triunfaban, pues se fijaban en los colores, incluso los nombres, ¿no? Pues la Fender Mustang, la Fender Bronco. No había ahí un problema de propiedad industrial. Oye, ¿por qué le llaman Mustang? Mustang lo tengo yo patentado, registrado. Yo creo que que también el éxito fue que es que molaba todo a la vez, sucedía todo a la vez, ¿sabes? O sea, Era una buena noticia que hiciesen una guitarra de tu coche. Sí, y que la gente joven, o sea, tú antes has hablado que empezaron estos coches porque no tenían mercado, los jóvenes, ¿no? Y la música tampoco tenía mercado, o sea, la música era de gente mayor, estaba Bing Crosby, estaba... Todos con su traje, su smoking. Sí, y entonces les vino muy bien a todos, ¿sabes? De repente el americano que venía ahí de la guerra mundial
tenía coches muscle car, tenía rock and roll y tenía... Fue todo a la vez, la verdad que fue una época increíble. Pero podemos envidiarles, yo te voy a decir una cosa, un pensamiento así gratuito ahora que me surge. Lo miramos hacia atrás y decimos, joder, qué envidia, qué coches, qué guitarras, tenían dinero en el bolsillo y tal. Esos pobres desgraciados venían de la guerra. Ya. Quiero decir, habías vivido algo horrible y vale que nosotros podemos envidiar el coche del 56, la guitarra del 60, pero yo no estoy dispuesto a tener eso a cambio de pasar por la guerra, te diré. No, porque lo que pasa es que esa cultura quedó grabada en el alma, ¿no? Porque, claro, es una cultura de coches, de música, de tal. Esta guitarra se llama Stratocaster, con lo cual... Se iban a la luna. Claro, coincide con los viajes a la luna, con los proyectos, y es una época increíble para leerla. Nos quedamos con lo bueno, es como, yo me voy a quedar solo con lo bueno y me olvido un poco de la parte... con los preciosos coches, con las preciosas guitarras. Entonces nos olvidamos un poquito del otro. Y la guerra en la enciclopedia. Nos montamos dentro a ver cómo era por dentro. Espacioso. Espacioso, grande era. Quiero ser feliz solo porque hoy es hoy. Por todo lo que fui, por todo lo que ya no soy. Por un final feliz también. Una cosa curiosa es que estos coches, como tienen chasis debajo y luego la carrocería se monta encima, va relativamente alto. Podrías pensar que es un coche de estos de ir estirado dentro, pero en realidad no. Fijaos dónde me queda la cadera, casi voy como en un sub. Me siento y tengo la cadera muy lejos del suelo. El volante es pequeñito. Y si nos montamos aquí, de hecho estos son coches de 6 plazas, porque son 3 más 3. O sea, sí. aquí, cuando veis las pelis ahí de cuando iban al autocine, aquí todos, sí. son 3 plazas delante más 3 plazas detrás, aunque el suelo no sea plano aquí en medio. El sitio es sencillamente enorme. Yo me puedo poner aquí, estiro el brazo y no llego ni a donde estás. Y es la idea de conducir así tranquilamente, con la vista panorámica cerrada por encima, como si tuvieses una especie de marco de cuadro y ves la carretera hacia adelante como si fuese, pues yo qué sé, ir al cine, efectivamente, es la pantalla de cine aquí. Literalmente es así. Sí, sí. Si tienes mucho espacio delante, todavía vas a alucinar más viendo el espacio de atrás. Normal que naciesen 1100 niños por día en Estados Unidos. Atentos. A ver, Aquí hay más sitio que en tu Mustang, yo creo. joder, Vas a decir que no puedes viajar aquí. Parecemos, yo qué sé, madre mía, qué maravilla. mafiosos o algo así, Sí, ¿no? sí. Vamos a salir de un barrio del Bronx ahora mismo. Tienes tu propio cenicero, obviamente. No hay salidas de ventilación. Lo que sí hay son elevalunas eléctricos. En las 4 puertas tienes elevalunas ¿Estos son los eléctricos. elevalunas? Sí, señor. Si estuviese el contacto puesto, Sí, sí, podrías claro, subir y bajar claro. la ventana. Luz, aquí un mamparo de luz, muy buen acabado, nada es cuero, todo es vinilo. Muchísima altura. de hecho, Mucha altura libre al techo, cromaditos, para apoyar aquí en blandito el codo. Hay coches de ahora que están peor hechos que Nunca estos. fui lo que no pude ser. El 90%. Solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver y aprendió a ponerse la capucha él solito. Alguien mueve el cascabel, pero esconde el veneno y los colmillos. Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. Y el maletero tiene truco por el dueño. Luego el dueño te contará lo que ha hecho aquí. Sí, sí, porque el maletero no venía así de serie. Te ha traído la cestita para el almuerzo. De hecho, lo lleva todo integrado, la rueda de repuesto. Tiene aquí trabajo, ¿eh? Pero bueno, era un maletero enorme para montar muchos cuerpos. Cuando llegase el momento de la mafia italiana en Estados Unidos, pues tenías un maletero donde podías meter Podía meter ahí múltiples cadáveres. al chivato, al manos largas, todos esos, pues entraban todos aquí sin problemas. Decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey teniendo aquí un bufón?
Debajo del capó había un V8, que es lo que esperas en un muscle car americano, en un coche americano, pero la verdad es que hay una cosa curiosa con General Motors, y es que en los Chevrolet no había V8s hasta este coche. Hasta 1918 habían intentado hacer motores V8, luego decidieron que no, empezaron a vender los Chevrolet siempre con motor de 6 cilindros en línea. Entonces, cuando llega Ed Cole al proyecto, dice, ¿qué demonios? Vamos a hacerle un V8 que esto va a molar más. Así que diseña un V8, pero como quiere hacer un V8 especial, no quiere un coche que tenga un motor convencional como el de Ford, dice que quiere un motor más pequeño, más ligero, y crea lo que él llama Small Block. Small, que es relativo, porque este motor tiene 5 litros de cilindrada. Para ellos. El small es relativo, ¿no? Pero hace un motor que es más pequeño, es más compacto, es más ligero, y de esa manera cabe, si te fijas, con mucho espacio por delante en la carrocería. El motor parece enano. Esto aquí dentro parece pequeño. Correcto, y esto no cabría en un coche convencional europeo de ninguna de las maneras. Motor que tiene árbol de levas en bloque de fundición gris, culatas en aluminio, varillas y empujadores para mover las válvulas arriba, carburador ahí enorme, pero que en realidad es un único carburador que llegaba a tener hasta 4 cuerpos. Un motor que se convirtió en un mito. Empezó en este coche y duró prácticamente sin cambios hasta finales de los años 70, principios de los 80, y después las siguientes generaciones que han llegado son evoluciones de este mismo motor, o sea, no han vuelto a reinventar nada, es un motor que se mantiene incluso en comercialización. Hoy en día el motor que usa el Corvette o cualquier pickup que se te ocurra de General Motors está derivado de este bloque. Es esto es como todo, ¿no? Algo ha cambiado, pero la base del diseño es esta. Luego esto se podía asociar a varias cajas de cambio, tenías una automática de 2 velocidades, tenías 2 velocidades más overdrive, tenías manual, y el par iba a las ruedas traseras, como no podía ser de otra manera. Estos cacharros son tracción trasera, como tiene que ser. Originalmente el coche salía con un 4,3 litros, este no es el original, esto es un 5 litros, luego nos cuenta Juanlu por qué lo ha cambiado. Realmente, a ojo, no ves diferencia porque el bloque era el mismo. Lo que iban cambiando eran los diámetros de los cilindros, los recorridos de los pistones, pero el bloque era siempre el mismo tamaño por fuera. El coche sigue siendo de chasis separado de la carrocería, con 2 largueros prominentes recorriendo la longitudinal sobre los que descansa la carrocería a través de 14 puntos de montaje de goma. Carrocería que estaba fabricada por Fisher, como todas las de General Motors de aquella época, y en esa carrocería se trabajaba para reforzar ampliamente los pilares A y B para las articulaciones de las puertas, para que fuesen especialmente sólidas, especialmente en esta versión que carecía de pilar B al uso. Lo curioso es que este chasis, que tiene largueros, lo que no tiene son travesaños. Y es que los travesaños que no veis están reemplazados por refuerzos transversales en la propia estampación de la carrocería, especialmente en el cortafuegos delantero. El motor y la transmisión tampoco colgaban de travesaños al uso, sino que descansaban sobre unos soportes de goma que permitían cierto grado de torsión para que en los acelerones y en las retenciones no hubiese vibraciones incómodas para los pasajeros. El eje de transmisión no iba metido en un tubo rígido, sino que se empleaba un sistema de hotkeys, o lo que es lo mismo, juntas cardánicas para permitir movimientos separados del eje posterior con respecto al propulsor. Esto mejoraba la calidad de la rodadura. Calidad de rodadura que también estaba redondeada por el trabajo de Oli y su equipo con el uso de suspensiones independientes, como os contábamos antes, en el tren delantero mediante doble triángulo superpuesto, con una llamativa cantidad de anti-dive incorporada para controlar el cabeceo del coche. El uso de muelles helicoidales en lugar de ballestas transversales, como llevaban modelos previos, así como rótulas de bola en cada punto de contacto entre brazos y chasis, cambió radicalmente la pisada del tren delantero, que ahora tenía dirección asistida con recirculación de bolas. La suspensión trasera era un eje rígido suspendido en ballestas, y veía cómo las ballestas se salían hacia los lados del chasis para trabajar con una relación de movimiento más favorable. El chasis tiene sección cuadrada y la carrocería estaba fabricada en acero, con un peso total para el coche de 1.600 kilos. El motor original que os hemos contado tenía 265 pulgadas cúbicas con 4,3 litros de cilindrada en nuestras medidas. Las cotas eran supercuadradas, 95,2 milímetros de diámetro de pistón por 76,2 de carrera. Pesaba el motor original 220 kilos y entregaba 162 caballos brutos SAE, con un par máximo de 350 Nm. También podías pedir el coche con motores de 6 cilindros de 123 o 136 caballos, o el V8 con el Power Pack, que te subía la potencia a 180 o 195 caballos. Y ahora un decálogo adicional de curiosidades técnicas. El coche llevaba frenos de tambor en las 4 ruedas, típicos para la época, pero justitos para su peso, especialmente en cuanto a resistencia al calentamiento.
Tiene 4 elevalunas eléctricos en las 4 puertas, el asiento delantero también es eléctrico, tiene dirección asistida, como comentábamos antes, tiene servofreno, que no era muy común en esa época al otro lado del charco, y agárrate, se podía pedir como opcional el aire acondicionado. Un opcional que en la época costaba el equivalente a 6.000 euros de hoy, nada menos. Y una última curiosidad, el motor V8 original, el Turbofire que habéis visto, se equilibraba en la fábrica mediante electrónica para conseguir un giro suave, algo que no se había visto nunca en General Motors. De que diseñaron el coche a que lo pusieron a vender, pasaron 18 meses. ¿Cómo te quedas? Joder. O sea, express totalmente. Cuando decidieron que lo iban a poner a vender, cogieron los 7.500 concesionarios que tenían y les hicieron gastarse un pastizal comprando coches para que el día de la presentación todos los concesionarios de Chevrolet de Estados Unidos tuviesen una unidad. Se gastaron 20 millones de dólares de la época solo en promoción para el lanzamiento del coche. Imagínate el bombazo que era aquello. Contaba General Motors que pasó tanta gente por los concesionarios que 1 de cada 4 estadounidenses fueron durante las 2 primeras semanas a conocer el nuevo Chevrolet de 55 cuando se presentó. Y comercialmente, a ver, cierto es que tuvieron los 2 primeros meses problemas para empezar a vender, porque una cosa era ir a ver el coche y otra cosa era soltar el dinero, lo sabes tú bien. Sí. Una cosa es que te mole, otra cosa es que lo pagues. Pero una vez que la gente empezó a comprar, el coche fue como un tiro. Te contaba antes que el primer año vendieron más de 1,7 millones de copias, que es una auténtica barbaridad. Solo el primer año ya habían recuperado los 3.350 millones de euros de hoy en día que habían metido en el proyecto. Sí. Así que podríamos decir que fue un éxito absoluto. Crecieron en ventas un 62% respecto al año anterior, machacaron a Ford, vendieron más de 100.000 coches más que Ford ese primer año. Y eso yo creo que a General Motors ya le llenó de orgullo esa satisfacción que decía aquel. Así que fue un proyecto exitoso pues porque el diseño molaba, el motor molaba, el coche molaba y apostaron del todo por el todo. Se jugaron la compañía porque si hubiese salido mal se hubieran ido todos a la calle, efectivamente, no estaríamos haciendo el vídeo. ¿Y cómo se conducía? Decía Juanlu, el dueño, luego vamos a salir con él y nos va a contar historietas, que era como conducir una patera, ¿vale? Y ciertamente tiene algo de patera, de barco, porque inclina mucho. Le metieron una suspensión anti-dive, así que lleva los brazos de suspensión con el doble triángulo delantero inclinados, así que cuando frenas no se hunde de adelante demasiado, se hunde poquito. Se inclina bastante hacia los lados cuando tomas las curvas. El volante es pues el timón de un barco, vas metiendo aro y esto es enorme, pero vas inscribiéndolo, más o menos va por donde le pides, hay mucha deriva, pero yo creo que no es la manera de probar el coche. El coche este es para pasar el brazo por aquí. Claro que sí. E ir así, tranquilo, ya, poco a poco, viendo la panorámica estadounidense, probablemente menos curvas que estas de aquí de Sacedón, frenos, que bueno, siendo 4 tambores, pues no esperas que frene mucho, pero paran el coche, están asistidos por un servo, cosa que era novedosa. En España no teníamos servos. Hay que pensar que en España, cuando este coche sale al mercado, se compraba en 1.400 y gracias, tenía 60 y pocos caballos, 4 cilindros, ni servofrenos, ni dirección asistida, ni nada por el estilo. Esto era un señor coche al lado de ese aparato. Y luego tenía la banda sonora, que yo creo que la banda sonora sí, es... los que estamos escuchando aquí en directo, madre mía. Qué maravilla. Adicto total. Y corre más de lo que frena. Así que mejor no probaremos a correr todo lo que puede, porque igual luego no se para. Madre mía, amor hermoso. Inclina como tu Harley. Sí, es un poco Harley, la experiencia. ¿Sabes la parte positiva? Que no sabemos a qué velocidad vamos, porque el velocímetro no funciona, así que no hay problemática de... Es verdad, no funciona bien. Te estás quedando ojiplático. ¿Te ves conduciendo uno de estos en los años 50, 60 por allá por Estados Unidos? Bueno, esto sería un coupé de la hostia. Bueno, es que lo que dices tú, esto es todo relativo a... O sea, si te pones a pensar, ¿no? Que esto tiene... elevalunas, joder, la dirección asistida, yo no sé cuándo llega aquí, pero y el aire acondicionado y cosas de esas que para ellos eran normales, o por lo menos estaban de serie, y aquí ni siquiera estaban, y estuvieron muchos años como opcionales. Sí, te lo imaginabas como algo de coche de ministro, y esto era un coche que yo creo que también es digno de comentar, de currito. Este era un coche que se compraba
la clase media o incluso la media baja. Sí, no era Cadillac, Vamos. no era un Cadillac. Por eso, que no estamos aquí hablando de un coche carísimo, sino de un coche que se podía comprar un lechero. Así de sencillo te lo digo. El 127 Correcto, el 127 estadounidense era un coche de 5 metros, era esto. 1,5 toneladas y un V8 de casi 5 litros de cilindrada. Imagínate. ¡Ah! Cada pistonada es mejor que la anterior. Tenemos que estar poniendo a los pobres corzos del pantano hasta los cojones. Se va para la derecha cuando frena, que lo sepas. Solo quiero gritar una vez, arrancarme el bozal, ten cuidado, te puedo morder. Solo quiero gritar. ¿Tú te imaginas a este coche corriendo? Competiciones. Me lo imagino porque sé que había verdaderos locos, pero cuesta mucho imaginar. ¿Verdad? Había que ser hombres machos para poder ir con esto. Oh, cuesta mucho Por la imaginar que esto lo hagas un Duster o lo hagas un... Lo curioso es que este coche dominó la NASCAR. Y no solo dominó la NASCAR, luego en las pistas de drag ha estado funcionando hasta antes de ayer. Se sigue corriendo con estos coches en pruebas de aceleración en recto. Pero me llama la atención el tema de la NASCAR, porque te lo imaginas ahí corriendo en una pista de tierra. Tela, ¿eh? Hombre, o sea, ahora mismo que es como... Esta velocidad, la que quieras. O sea, vamos a Murcia ahora, ¿no? Sí, pero más empieza a ser de... Pero sí, sí. Ostras. Eran locos, ¿eh? También todo ese mundo de pilotos, ¿no? Que había, que también se empezaban a hacer los pilotos, ¿no? Para el espacio, que no existían, y eran pilotos de aviación. Y eran putos locos que luego bajaban y querían estos coches. De hecho, a los astronautas de la misión Apolo, Sí. General Motors les regalaba un Corvette. Y era un Corvette edición limitada, que era edición limitada astronauta. Y solo lo podías tener si habías estado en el programa Apolo de astronautas. Hostia, qué bueno, sí. No tenían un Chevrolet del 55 o del 56, esto era para la chusma. Esto era- Era para el que limpiaba el cohete, la Sí, punta sí, del sí, cohete sí. y eso. Para el señor de la limpieza, pues para ese era este coche. Que ya estaba bien, oye. Sí. ¿Te comprarías uno? No compraría uno si tuviera un garaje histórico que me lo mantuviera así, pero es verdad que de estos años, es verdad que si no sabes mantenerlo, pues afrontas los viajes cagado. A ver qué se me rompe hoy, ¿no? Sí, no, pero yo tengo amigos que sí saben un montón de mecánica y Lo primero, parte del placer de estos coches, a no ser que pongas así y te compres uno perfecto estado, que cuesta una barbaridad, parte del placer es reconstruirlo tú. Hacer lo tuyo. Claro, buscar las piezas, montarlas, las que no encuentras, fabricarlas. Entonces, claro, ¿a quién no le gustaría tener un coche de estos? Pues, si te gustan los coches, esto es una experiencia diferente total. Pero no me veo capaz, desde luego, de poder... También hay que decir que hay poco cariño a los coches americanos en España, en general. Son coches que cotizan poco. Ya, La gente no suele apreciar esto porque nos gusta más el curva-curva, el utilitario deportivo, Ya. el GTI, el no sé qué. Pero luego cuando conduces uno de estos y te sientas y te pones cómodo y ves el panorama pasar y vas así con las ventanas abiertas, sin pilar en medio, es como otro tipo de conducción más relajada, más de conexión mecánica y carretera, viendo el paisaje, no tan quemado, ¿no? No tan cuchillo entre los dientes. Igual Sí. más de tío un poco ya más mayor, habrá que decir, pero... puede ser, sigue pasando con los muscle car de ahora, ¿no? Que no son coches pensados para el crono, para hacer la vuelta rápida en el... Pero en cambio sí que te sacan la sonrisa yendo a por el pan. No necesitas subirlos a 14.000 vueltas, ni que entren turbos que no hay, ni... Y estos son los padres de eso. Porque esto
No tiene precio eso. Esto no tiene precio. No tiene precio. No sé cuánta gasolina se ha quemado ahí. Pues como en el Golfo, como cuando quemaron los pozos de Irak, pues parecido. 7 cadáveres de dinosaurio ha venido ahí. Claro, pues no a todo el mundo le tiene que gustar lo mismo, pero es verdad que es una sensación de poderío, de ingeniería, y bueno, que es verdad que para correr es que tienes que ir a un circuito. Y no sé yo si ni en un circuito me atrevería. No, pero quiero decir que lo de comprar coches que corren mucho, Ya. que para probarlos de verdad, solo puedes probarlos en un circuito o jugártela. Y en cambio hay otros coches que te dan unas sensaciones, unas sonrisas muy parecidas simplemente en un acelerón. Sí. Bueno. Este es uno de ellos. Bien, como todos los vídeos de Power Art, probamos un coche viejo, nos damos un paseo. Y una merendola. Una merendola no suele ser habitual, esto es especial por ti, que lo sepas. O sea, normalmente aquí no se trae nada de comer y al propietario del coche mucho es que le decimos hola.
Vamos al coche. Salir Efectivamente. Gracias por la parte que me toca. Como era un día especial, pues hemos dicho, Juanlu, que ya ha salido en el canal con el Monte Carlo, Juanlu tiene una historia chula que contar del coche. Porque si tuviese una historia pequeña, pues te lo habría contado así, ya está. Pero no, me mandó ahí un pedazo tocho de texto por el WhatsApp y yo cuando ya lleva a la mitad del texto, Te lo vas a contar tú. Tío, porque no lo voy a contar yo. Realmente todo lo que hemos hecho es un pretexto para que nos cuentes la historia. Juanlu, cuéntanos la historia. Pero es que la historia era inventada. Entonces... Era todo mentira. Madre mía. Es igual, eso es internet. No, bueno, pues no te la voy a contar entera otra vez. Te lo cuento resumido. Bueno, pues resulta que yo de pequeño me molaban los Hot Wheels, como se acaba de contar, siempre me han molado. Y bueno, había un coche que era la hostia, que era el Pontiac Transa, que me lo conseguí en realidad, lo tuve muchos años. Y el Bel Air del 57, negro con llamas, de la marca Matchbox, si se puede decir. Como mi madre no me lo compraba, pues al final buscando por tiendas encontré uno, y lo tuve, y eso era como yo de mayor me veo aquí montado, con tatuajes y tal. Y después de muchos años, un año en Suecia, me compré una cazadora de Bel Air, que no sé si está ahí dentro. Porque mi mujer me dijo, cómpratela, digo, no tengo un Bel Air. Dije, pero tú cómpratela, que es una premonición. Bueno, pues al año siguiente, en la Retromóvil de Madrid, apareció este coche. Estábamos viéndolo, fuimos con unos amigos y nada, bueno, pues había gente viéndolo y digo, hostia puta, un Bel Air y tal. El precio era ridículo, o me pareció ridículo. ¿Cuánto? 7.000, 8.000, no me acuerdo ya. Ridículo. Ridículo. Total, que bueno, pues claro, lo vi y tal, y hablé con el tío y me dijo, no, ya está vendido. Digo, no, pues ese fin de semana me pasé todo el fin de semana en internet buscando, ya me tenía que comprar un Bel Air, ya tenía que comprarlo. Todo el fin de semana en el ordenador con el Bel Air al lado de maqueta y venga a buscar. Y al final encontré uno en Estados Unidos, pujé, gané la puja y dije, ya tenemos el lío. ¿Cómo me lo traigo? Y claro, y tenía 48 horas para que me respondieran, un 57. Afortunadamente el tío nunca me contestó, no aceptaría la puja, no lo sé. Y bueno, pues uno de los fines de semana más deprimentes de mi vida. Había perdido 2 Bel Air en un solo fin de semana. Y el lunes por la mañana, a primera hora, me llaman por teléfono y era el tío de la compraventa, que una compraventa ya no existe, y me llama, oye, si sigues interesado en el coche, es tuyo. Digo, ¿no estaba vendido? Y dice, sí, pero el que lo compraba viene de fuera, la pilla una nevada, y dice, mira, yo me lo tengo que recoger el Star, me voy a llevar a Barcelona, si lo quieres, vente a por él. El vendedor pilla una nevada el comprador y el tío ya dice, a tomar por saco, ¿para qué le voy a guardar el coche? Allá le den por saco y se lo vendo a otro. Madre mía. Tal cual. Y bueno, como yo estaba canino, como casi siempre, todo hay que decirlo, tenía un amiguete que estaba loco con el Camaro que tú conoces, y le llamé y dije, oye, ¿sigues queriendo el Camaro? Sí, digo, si lo quieres, esta mañana me lo tienes que pagar. Y eso, digo, luego te cuento. Fui a buscarle, le cuento la película rápidamente, vamos al banco ahora mismo. Al otro que me vendía el coche le dije, antes de mediodía estoy ahí. Y bueno, pues nos fuimos al banco, a su pueblo, a recogerle a él, a Móstoles, a hacer la transferencia del otro coche. Digo, mira, tío, ni transferencia nada, págame el coche, que luego mañana hacemos la transferencia o lo que sea. Bueno, pues está la mañana corriendo para arriba y para abajo con mi colega. Y nada, fuimos para allá, ya había todo el mundo, estaba el coche solo ahí. Aparece el tío, se lo pago, hacemos los papeles. Y en esto que contacté una grúa ya para llevarme el coche. Y el mismo de la grúa, cuando ya recoge el coche y tal, ¿qué coche es este? Ese lo dejé yo ahí el otro día. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Digo, ¿el K-Classic, no? Dice, me dijo, no. Dice, era de un tío que lo tenía de siempre, dice, y lo trajo aquí a vender. Digo, no, yo se lo he comprado a otra persona. Y resulta, la historia. Espérate, que resulta que claro, el dueño del coche lo llevó para ponerlo en venta porque lo había tenido guardado muchos años en un almacén de al lado del pueblo donde yo vivía. De al lado del pueblo, te digo, a 8 o 10 kilómetros. Y llevaba ahí guardado la hostia de años. Me comisiona al señor de OK solo por... Claro, lo llevó a vender, según lo descargó, lo vio el de la otra compraventa, que ya se me ha escapado el nombre, da igual, ¿no? Da igual, y más después de todo lo que estás contando. Y bueno, lo vio y dijo, ¿cuánto quieres por él? Creo que eran 3.000, dice, toma, yo te los doy. Y automáticamente le puso él el cartel de se vende y se ganó pues la diferencia por poner un cartel. Y date cuenta que el tipo no movió el coche, no lo movió, probablemente ni lo tocó, no. Y aún así, al que venía de la nevada, no se lo guardaba. No.
Y esa es la historia de la compra resumida, acelerada y sin entrar en muchos detalles. ¿Habías conducido un Veler antes? No. Compras el coche con toda la ilusión de tu vida, te montas en un Veler, Sí. ¿es lo que esperas? Sí. Sí. Te da pensar, bueno, Yo esperaba esperaba mucho. ser un teenager ahí montado con mi gafa de sol y fliparme y 3 vueltas por el pueblo y dije, soy la hostia, tengo un Velar. Eso está bien. Ya ¿sabes? está. No fue un bajón de No. coche, no. No, porque, a ver, yo no esperaba que fuera un coche ni que corriera, ni que tomara curvas, ni que... No, es lo que es. O sea, ahí no me llevé ningún chasco. ¿Cómo estaba? Como estaba, le eché líquidos, aceites, lo probé y me quedé sin frenos la segunda vuelta que me di. Pero por lo demás... Desde entonces hasta ahora, ¿cuántas palas de billetes has tenido que meter? Es que está mi mujer ahí detrás de las cámaras, entonces Pero muchas. no lo puedo decir, muchas. Son coches difíciles de tener. De comprar sí, porque aquí no hay muchos. De mantener, no. No porque Hay de todo, no dan guerra. No dan guerra y recambio hay de todo. Lo difícil es ponerlo bien una vez. Lo difícil es, pues que si empiezas a hacer inventos como he hecho yo en este, pues lo que compras en teoría vale, pero tienes que modificar esto para que valga y una vez que lo has modificado resulta que ahora lo otro ya no funciona con esto porque... Y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Handplay, esto no es... Le pongo... Eso es en los programas americanos. Ahí sí. Aquí no estamos En la realidad no. la misma onda. Buena intención de venderlo. No. ¿Cuánto se paga por uno de estos? Pues yo lo que te he comentado antes, yo calculo que unos 30 o... Sí, en Estados Unidos están O por ahí. parecidas, te costaría casi 10.000, 15.000 traerlo. Es que depende... Pero uno de estos en Europa es... Depende también de si es 4 puertas con montante, Sport Sedan como este, descapotable, un Nomade o lo que sea. El descapotable y el coupé y el Nomade. Yo diría que el Nomade es más caro que el Nomade es como un ranchera de 2 puertas. Pero una historia que van a hacer un familiar del Corvette, lo diseñan, lo dibujan, al final lo hacen sobre base de Corvette, pero el jefe de diseño dice, si le cerramos el pecho y la trasera, Sí. clavo el techo así y queda ahí. El coche es chulísimo, tenía uno y Sí, nada, un montón. Sí, tiene herramientas. el hombre Chevy. Sí, tiene uno de esos que además lo acabó vendiendo. Se acabó en la serie y lo acabó vendiendo. Yo te iba a preguntar más cosas del coche porque tienes otra cosa curiosa que es que este coche es europeo. Sí. O sea, dentro de lo que hemos probado, este coche está ensamblado en Francia. Creo que está ensamblado en Suiza. Ahora mismo de casa no sé porque fíjate que los 3 coches americanos que tengo, bueno, 3 de los 4 americanos que tengo nunca han rodado en Estados Unidos. Están estrenados en Europa, este está ensamblado en Europa, el Monte Carlo ensamblado en Europa, el Camaro no me acuerdo ahora mismo, pero creo que también, porque el Camaro se compró nuevo en Alemania, en concesionario, yo soy el segundo dueño, el Monte Carlo también se estrenó en Europa y este se ha estrenado en España. Y tema curioso de estos coches que venían desmontados en una especie de caja y se volvían a montar en Europa por tema de impuestos, por tema de que les venía a piezas con una especie de super kit de montaje y se montó. Como de sorpresa. Una maqueta grande. Tampoco puedes decir, ostras, estaban bien montados, no estaban bien montados porque estaban hechos allí, no lo sabes porque estaban montados aquí en Europa directamente. Sí. Y bueno, y vienen kilómetros. Motor cambiado, ¿por qué? Pues el motor, porque lleva el 265, que bastante duro el hombre, porque yo me he ido a la playa varias veces con él y de Madrid, de Guadalajara a Ávila he ido 100 veces con él y lo he usado un montón, pero ya llega un momento que en los repechos ya se quedaba, ya gastaba, de aquí a Alicante se chupaba una garrafa entera de gasolina y otra a la vuelta De aceite. de gasolina muchas, De gasolina. de aceite. Y bueno, pues ya está bajo de compresión el hombre y cuando lo saqué, tengo un amigo que también tiene americano, de hecho tiene un Velar también, distinto a este, y él tenía un motor que iba a montar el suyo, al final no lo montó y digo, pues este motor es mío, y me lo quedé y ya le metí otra caja de cambios también, de 3 marchas, en vez de la original de 2, y ya le hicimos frenos, y ya le hice suspensiones, en fin, suma y sigue. Ya. No, No has acabado de ponerlo a punto, pero digo que las modificaciones ya. las modificaciones sí. Ya se acabó. Esa mirada que No, has puesto, si no le cree nadie, pero no te cree nadie, no te cree tu mujer.
No te cree Diego que está ahí, no te cree nadie, Juan. Pero que esta es mi mujer, de verdad. Sí, no, sí, ya. Vete. Ahora voy a contar la verdad por aquí detrás. No lo va a decir nunca, lo sabemos todos. En fin. A vosotros, joder, por la mañana que hemos echado, más maja. Muchas gracias. A ti también. ¿Me des una vuelta en tu Mustang? Vale, no, le quedamos rápido. A buscar y a recordar, a no olvidarme de tu olor. Y ahora, como en cada vídeo que sacamos en Power Art, lo que vamos a hacer es buscar el coche que hemos probado en Wallapop, en nuestro patrocinador, para ver los precios de los coches nuevos y usados. Vamos a buscar aquí directamente Chevrolet y vamos a marcar como año más reciente el mínimo que nos deja, que es el 79, y lo que vamos a ver es si además de un porrón de Corvettes encontramos algún Chevrolet del 55, 56 o 57, un 35. Vemos por aquí cosas interesantes ya de salida, otro Corvette, un Malibu del 64, 15.500 euros. Este me mola. Lo dejo abierto. Este es el mismo Malibu por el mismo dinero. Esto yo creo que lo tiene Clásico Rioja. Sí, efectivamente. Mira qué proyecto más chulo. 15.500 V8 manual de 4 velocidades. La verdad es que es llamativo. Lo que tiene es un trabajo de chapa brutal este coche por delante. Cerramos, venga, vamos a buscar lo que hemos venido a buscar. Fijaos, un Bel Air del 57 hay por aquí, en color aquamarine, muy propio del modelo. De hecho, se vendió con ese color. Otro por aquí, pero este es para alquilar. Un Bel Air, pero este ya es del 60, es otra generación. Estamos buscando un 35, 55, 56 o 57 solo. Desde 53 no es. Seguimos para abajo. Este es una furgoneta. Y se acabó. Hemos encontrado dos, uno para alquilar, el otro para comprar. Este pues es prácticamente igual al que hemos probado, fíjate. Qué casualidad, este es un 57, por eso lleva las colas traseras. Es la diferencia entre el 56 y el 57, pero también es un Sport Sedan sin pilar B. Y nos lo enseñan aquí para fotos. Alquilarlo 350 euros, entiendo que por día. Bueno, no está mal, está el coche que tiene una pinta espectacular. Se alquila para eventos, bodas, cine, bla 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 en Bellavista. Pues está para comprar. Matrícula de Madrid original. Le pasa como al de Juanlu, que es un coche originalmente matriculado en España, que es una rareza. Tenemos esta otra unidad. Esta sí que es para vender. Y además este es un coupé, que son los más caros. Y ya veis ahí que piden 79.800 eurazos. Eso sí, está espectacular. Es un 57 también. Lo podéis ver en las colas. En los pontoncillos estos que tienen el capó también, que son las diferencias del modelo del 57. Vamos a leer aquí la descripción. Bel Air Coupé, pilarless, 2 puertas, vehículo histórico, impecable estado, motor V8, cambio automático, en stock listo para entrega inmediata. Está en Las Rozas de Madrid. 79.800 euros, ahí es nada. A ver, comprar uno por 7.000 euros, como nos ha contado Juanlu, es una rareza, ¿vale? Hay que encontrar uno fastidiado. Y claro, encontrar uno en este estado, pues también es difícil. Importarlo de Estados Unidos, donde andan sobre los $30.000, que lo hemos visto en Maple Motors de Tennessee, por ejemplo, es una opción. Lo que pasa es que después se os va a poner por las nubes, porque tenéis que pagar impuestos, aranceles, el porte, la matriculación, restaurarlo. Pero bueno, si alguien lo tiene metido entre ceja y ceja, es un proyecto de esos chulo, sobre todo porque son coches que tienen un porrón de piezas para trabajar después. Eso sí, hay que tomárselo con calma, con cariño y con mucho dinero. Solo porque me he quedado dormido. Bueno, pues acaba un vídeo muy raro, muy especial también para estrenar esta 16ª temporada de Power Art, que nos va a llegar hasta fin de año y un poquito más. Sabéis que luego hacemos el especial de Navidad, que se prolonga ya por el mes de enero. Un coche este que seguramente habéis visto una y mil veces, como os decía al principio, en cine, en pelis, en todos los sitios, y que seguramente también pues no conocíais mucho la historia. Y hoy os la hemos podido contar para que empecéis a apreciar un poco también esa manera de entender el coche americano de conducción tranquila con borboteo V8, viendo y disfrutando de las escenas panorámicas que te dan la carretera. Un coche que también nos abre pie a contar más historias americanas en el futuro, que intentaremos grabar precisamente por Estados Unidos, precisamente también con un V8, pero eso será en otra ocasión. Si tenéis una historia que nos queréis contar con un coche americano, si queréis preguntarnos algo, si se lo queréis preguntar
a Juanlu, el dueño del coche, a Fito, ahora que se ha montado en este aparato, las podéis dejar abajo en los comentarios. Y yo no tengo nada más que contaros, me quedo aquí con la historia de querer un americano, cosa que siempre me pasa cuando pruebo un americano, y lo sabéis todos más que bien. Lo sabe Diego, lo sabe Juanlu, lo sabe la mujer de Juanlu, lo sabe todo Kiski. Algún día llegará, Raquel, ¿verdad que sí? No tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo, otro coche. Un saludo. Iba apostando al 5 y cada 2x3 sale 6. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo, y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo, que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor, y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, con curso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas? Limitado mi corazón.